Buenos días y bienvenidos a una nueva clase de Química Analítica Instrumental y Química Analítica 2. En la clase de hoy vamos a hablar de los métodos de calibración. Es importante que recordemos que un método de calibración tiene la función de relacionar la señal instrumental medida por el dispositivo con la concentración del analito. Y vamos a hablar de tres métodos de calibración diferentes: calibración directa o con patrones externos, método del sobreagregado o adición estándar y finalmente el método del patrón interno. Empecemos primero con la calibración directa o con patrón externo. Es probablemente la metodología de calibración que ustedes más conocen y más manejan porque es la conocida curva de calibrado. ¿En qué consiste? Consiste en preparar una serie de patrones del mismo analito que vamos a determinar. Estos se conocen como patrones externos de la misma sustancia que vamos a preparar en distintas concentraciones, medir la señal para estas distintas concentraciones, trazar la curva de calibrado, que debe ser lineal. Obtenemos la ecuación de esta línea, la ecuación de la recta, que va a ser señal igual a A más la pendiente de esta curva por la concentración del analito. Y finalmente determinamos las concentraciones de nuestra incógnita o de nuestra muestra por interpolación. A las muestras les medimos su señal, por ejemplo, absorbancia, y la introducimos a nuestra curva de calibrado y por interpolación en la curva de calibrado obtenemos la concentración de nuestro analito. Al método del sobreagregado o método de adición estándar. Es muy importante diferenciar en qué situaciones vamos a usar un método u otro. La curva de calibrado es el método probablemente más difundido y se establece que se prepare una curva de calibración una vez por semana o cada vez que se abre un lote nuevo de reactivos, pero son bastante estables y podemos tener una única curva de calibrado para procesar muchas muestras diferentes. El método del sobreagregado o el método de adición estándar es muy útil cuando la matriz en la que estamos trabajando es muy compleja. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con suero, con plasma, con líquido cefalorraquídeo, con matrices industriales, con alimentos muy complejos, en los cuales nuestro analito está presente con un montón de otros concomitantes y es difícil la separación o el aislamiento de nuestro analito. El método del sobreagregado o adición estándar consiste en adicionar a la muestra el estándar de una concentración conocida del mismo analito que vamos a estudiar. Y tenemos diferentes maneras de trabajar con el método del sobreagregado. Dos grandes diferencias: dilución a volumen final fijo y dilución a volumen final variable. Dentro de dilución a volumen final fijo tenemos a su vez dos divisiones: adiciones múltiples y adición de un solo punto. En esta clase vamos a indagar en las adiciones múltiples porque son el método más estudiado. Entonces, vemos cómo se procede. Tenemos el estándar y nuestra muestra desconocida. Vamos a preparar una serie de diferentes matraces con exactamente la misma cantidad de nuestra muestra que contiene nuestro analito en una concentración que no conocemos. A la primera muestra, al primer matraz, no le agregamos nada, simplemente lo llevamos a volumen. Al segundo matraz le agregamos un primer volumen de estándar, el anaranjado es estándar y el celestito es nuestra muestra. Al segundo matraz le agregamos más estándar todavía y al tercer matraz le agregamos tres pequeñas porciones de estándar. Todos estos matraces tienen la misma cantidad de muestra. Entonces, nuestro primer matraz va a tener una señal. O sea, aquí no tenemos blancos, vamos a tener una señal de nuestro analito solo, la señal del analito más el patrón en una concentración perfectamente conocida y en una cantidad perfectamente conocida. Este otro matraz también va a tener una señal que corresponde a la de la muestra más dos veces estándar. Y por último, este matraz tiene la señal que corresponde al analito y tres veces la señal del estándar.
Entonces, si lo vemos, este es un ejemplo, este es otro esquema, pero es lo mismo. Tenemos el matraz que tiene solo la muestra y tiene una señal. Este tiene la muestra más una vez el estándar, 0,5 mililitros, tiene otra señal. A este ya le hemos agregado 1 mililitro de estándar, tiene la señal. Y finalmente a este le hemos agregado 3 mililitros, 1,5 mililitros del estándar y tiene otra señal. Entonces, vamos a la gráfica del método del sobreagregado. Nuestra primera lectura corresponde solamente a la muestra. La segunda es por eso que no empieza esta curva en 0 como la curva de calibrado, sino que hay una señal para este primer tubo que contiene únicamente analito. Y hay una relación proporcional entre el agregado de estándar para los distintos tubos, con lo cual tenemos una linealidad y este punto de extrapolación que corta el eje de las X, este punto va a ser muy importante y ustedes van a ver en la guía que a partir de este punto vamos a poder determinar las concentraciones de nuestra muestra incógnita. Vamos a determinar la concentración de nuestro analito por extrapolación, a diferencia de la curva de calibrado y del patrón interno que determinamos por interpolación. Aquí extrapolamos esta recta y el punto en el cual la recta corta al eje de las Y's va a ser un valor negativo, o sea que tenemos que tomar el menos valor negativo este. A partir de esto vamos a poder determinar la concentración de nuestro analito. Esta gráfica muestra exactamente lo mismo y a estos puntos también debemos hacerles la regresión lineal y obtener la concentración a partir de la ecuación de la recta. Bien, con esto pasamos al tercer y último método de calibración, que es el método del patrón interno. El método del patrón interno es un método muy utilizado en cromatografía y lo primero que debemos saber es que el patrón interno es una sustancia diferente al analito. Hay una serie de consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un patrón interno y eso lo van a ver en el PDF del material de estudio de este tema. Cuando hacemos una corrida cromatográfica, por ejemplo, en este caso estamos hablando de un pesticida, estamos determinando un pesticida y aquí está el patrón interno. El patrón interno se añade en la misma cantidad, una misma concentración, a todo, a las muestras, al blanco y a los patrones de calibración. Se agrega a todos. Y esto lo que nos permite es contemplar las variaciones de la metodología. Por ejemplo, en cromatografía hay muchas variaciones internas de la instrumentación que hacen que la medida vaya fluctuando. En cromatografía hay muchas variaciones internas en el equipo que van a repercutir de la misma manera en la señal de nuestro analito, como ser el pesticida, y del patrón interno. Y en todas las corridas se inyecta el patrón interno, con lo cual lo que vamos a determinar es el cociente entre la señal del analito y la señal del patrón interno. Entonces vamos a obtener una gráfica como esta. Aquí tenemos la sustancia blanco que queremos determinar nuestro analito y el patrón interno. Otra sustancia, otra concentración de la sustancia con el patrón interno, tercera concentración de nuestro analito con patrón interno y cuarta concentración con patrón interno. Fíjense que el primer pico, el que corresponde a A1, corresponde a nuestro analito. Entonces aquí tenemos un pico muy pequeño, aquí va creciendo y aumenta aún más. Y el pico correspondiente al patrón interno es siempre del mismo tamaño. ¿Qué se grafica? Se grafica la relación de la señal del analito sobre la señal del patrón interno, el cociente de señales, en función de la concentración. Y se obtiene una curva que aparenta ser una curva de calibrado común y corriente, pero no se grafica en función de la señal sola, sino del cociente de señales. Entonces, el método del patrón interno, sumamente utilizado en cromatografía,
en otras metodologías también, como en absorción atómica y en emisión atómica, y lo que permite es contemplar las variaciones internas del instrumento o algún tipo de variaciones en la preparación de la muestra que no sea posible minimizar esa variación. Entonces se añade el patrón interno a todo, a las muestras y a los estándares y al mismo blanco, y a partir de allí se hace la curva de calibrado. ¿Cómo determinamos la concentración de una muestra incógnita? También por interpolación, como la curva de calibrado. Pero a la muestra también se le agrega el patrón interno, o sea, por interpolación del cociente de señales y la concentración. Y con eso damos por finalizada la clase de métodos de calibración. Muchas gracias.